Estamos de vuelta aquí en Clave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Seguimos conversando con Yairen Noriega, joven dirigente, ya asambleísta electa también del Ecuador. Qué gusto además que estés en ese puesto. Me enorgullece mucho de haber visto el desarrollo de tu evolución política, para decirlo de alguna manera, Yairen. Y nos sentimos complacidos porque aquí, efectivamente, en Telesur estamos en esa disputa, es decir, que las mujeres ocupen mejores espacios y mayores espacios. Y por eso mismo te quiero preguntar, hay ya muchas mujeres en la política, hay muchas mujeres tomando decisiones, legisladoras. De hecho, la Revolución Ciudadana, si no me equivoco, el 51% de su bancada son mujeres. Y eso habla de la posibilidad de tener presidenta de la Asamblea mujer. ¿Es posible que en las máximas autoridades de la Asamblea estén mujeres? Sí, digamos, es lo deseado, pero ahí, digamos, yo te comentaría un dato, y es que a nivel mundial solo 22 mujeres son jefas de Estado o de gobierno. De solo 100 y pico de países. Exacto, sí, de muchísimos países. Y además, únicamente el 24.9% de los parlamentos en el mundo están siendo ocupados por mujeres. Ni hablar de las mujeres jóvenes. En mi caso, yo tengo 23 años y es un caso, digamos, extraordinario, si tú quieres, de haber llegado con esta edad a la Asamblea Nacional. Una de las más jóvenes, creo que es la más joven. Así. Sí, una de las más jóvenes. Y en ese sentido también hacer un llamado de atención y decir por qué está sucediendo esto. Si bien ha sido importante la inserción, de acuerdo con las Naciones Unidas, al ritmo que vamos para tener equidad, al menos en estos cargos de gobierno, nos va a costar 130 años, al ritmo que vamos. Es muchísimo tiempo y las mujeres no podemos seguir esperando. De hecho, no estamos esperando, y por eso las movilizaciones del 8 de marzo y otras fechas que son importantes, pero también en el cotidiano, nuestros ejercicios de militancia están pretendiendo en ese sentido ocupar más y mejores cargos. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia entre la conducción de una mujer, por ejemplo, un parlamento, la presidencia, la alcaldía, una prefectura, un municipio? ¿Qué hace la diferencia de una mujer con un hombre? Yo no haría una diferencia en abstracto, en el sentido en que, por ejemplo, ahora mismo en el Ecuador, nosotras tenemos una vicepresidenta que no representa para nada las prioridades ni las agendas de reivindicaciones de las mujeres. Esta Asamblea Nacional que tenemos actualmente en Ecuador, por la ley de paridad y demás, es una asamblea que tiene un altísimo número de mujeres, y eso no ha significado necesariamente para nosotras un avance en derechos, porque ser mujer no necesariamente te hace defender los derechos de las mujeres, y yo por eso añadiría la importancia de que cada vez más liderazgos feministas y liderazgos militantes que hayan venido de trayectorias de organizaciones sociales, que hayan venido de ciertas luchas, puedan dar también estas luchas dentro de los estados, dentro de los parlamentos y demás. Entonces, a mi criterio, no basta con ser mujer, sino que hay que tener una claridad y un posicionamiento político feminista para luchar entonces en contra de la violencia de género, por la erradicación de la pobreza, que además tiene rostro de mujer en este sentido. También después de la pandemia vimos cómo se incrementó la pobreza a nivel mundial, pero entre los pobres, las mujeres somos las más empobrecidas. Entonces, si no se toma en cuenta, y no solamente mujeres, yo diría ahí también, y yo quiero citar nuevamente el caso de Alberto Fernández en Argentina. Él se ha declarado un aliado de la lucha de las compañeras, entendiéndose él no como el protagonista de ciertas reivindicaciones, como una de las más recientes, del cupo laboral trans, que es una demanda histórica de las mujeres trans pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, y él, digamos, no como el protagonista de esas luchas, sino como un jefe de Estado que acompaña y que acoge esas demandas y esas agendas históricas. Y en el caso de Ecuador... Te menciono el caso, ya que lo mencionas, el caso de Argentina, en la votación a favor de la última decisión trascendental en cuanto al aborto, la votación en contra también fue de mujeres. Sí, por supuesto, a lo que yo iba, digamos. No basta con decir que eres mujer y que eres hombre y entonces por eso tendrás un comportamiento u otro. Ahí te cito el caso de Alberto Fernández, que yo creo que claramente es un aliado de las luchas feministas dentro de Argentina y a nivel de la región también, porque se convierte en un referente. Y en el caso ecuatoriano, yo diría, ahora el candidato Andrés Arauz, yo lo siento como un compañero de proyecto político y como un compañero aliado de las luchas feministas por todas, no solamente sus declaraciones,
que es importante lo que se dice, pero también en su accionar, yo diría, personal y también en cuanto al plan de gobierno. Yo creo que en este momento es un nuevo momento de la Revolución Ciudadana, una nueva generación de la Revolución Ciudadana que desde muchos espacios, como es el caso de la Asamblea Nacional, como es el caso de Andrés, del propio Carlos, estamos apostando también a ingresar una agenda de reivindicaciones de género, porque sabemos que sin justicia de género no habrá justicia social. No podemos pensar una reactivación económica en términos generales, sino pensar una reactivación económica también con perspectiva de género, teniendo en cuenta lo que te decía antes, ¿no? La inserción diferenciada y desigual de las mujeres en el mercado laboral, el difícil acceso que las mujeres tienen para acceder a un crédito y demás, son cosas que están muy presentes en el discurso de Andrés, que él tiene muchísima claridad de que en caso de que él llegue a ser el próximo presidente del país, además un presidente va a ser el más joven de la historia, él tiene la responsabilidad con las mujeres de pensar políticas públicas diferenciadas para poder, digamos, erradicar la violencia de género en todos sus sentidos. Ya, pero entonces, Irene, ahí hay un elemento que es, digamos, polémico y además complejo, porque buena parte de las demandas históricas de las mujeres, de los movimientos feministas, también pasan porque efectivamente la sociedad las acoja, es decir, las asuma como parte de su propia dinámica. Y algunos han dicho, digo, ni para bien ni para mal, pero lo han dicho, es que mientras las mujeres no estén en las calles, como pasó en Argentina, movilizándose activamente fuertes, un Congreso ecuatoriano no podría, por ejemplo, aprobar una ley a favor del aborto o para despenalizar el aborto, en otras palabras. ¿Es posible entonces construir o hasta dónde la maduración política de la sociedad favorece o impide esto? Yo creo que el feminismo tiene la responsabilidad, y yo creo que lo ha hecho muy bien a lo largo de toda la historia del movimiento, lograr permear todos los espacios. Y cuando digo esto, me refiero a, yo creo que nosotras como militantes feministas no tenemos que elegir entre las organizaciones y el Estado. Para mí es importantísimo que las mujeres que hoy en día somos feministas y hacemos política dentro de los partidos, estemos un pie dentro y un pie fuera del Estado, garantizando con las compañeras que la movilización no se pierda, porque es importante, porque es un mecanismo de presión social, de decir estamos presentes y tenemos estas demandas y estas reivindicaciones, pero por otro lado también, compañeras, que podamos, digamos, desde dentro también asumir esa responsabilidad de tener esa voz dentro de los estados, dentro de los parlamentos. Nosotros en la última votación como Ecuador, en el caso de la despenalización del aborto en casos de violación, que si tú miras informes internacionales de recomendaciones de derechos humanos, la Organización de Naciones Unidas está diciendo incluso que el obligar a una niña, a una mujer, a un adolescente a parir producto de una violación es considerado una tortura. Claro. Entonces estamos, digamos, en los niveles, es una demanda, yo diría, mínima de derechos humanos en este caso en el país. En la Asamblea del Ecuador, faltaron 5 votos, faltaron 5 votos nada más, y lastimosamente esos 5 votos que faltaron pudiesen haber sido dados por movimientos progresistas, ¿no? En este caso por la representación política del movimiento indígena en la Asamblea Nacional. Pachacutic no votó. Pachacutic no votó, digamos, por la despenalización del aborto por violación, y entonces ahí nos damos cuenta que también dentro de los progresismos y dentro de la izquierda hay que dar una lucha importantísima. No demos por sentado que la izquierda y el progresismo tienen claridad total respecto de las demandas y reivindicaciones de género, y yo creo que ahí nosotras como militantes feministas tenemos un espacio también para dar la disputa. Entonces, sí la movilización, pero también es muy importante el accionar dentro de la toma de decisiones en los estados. Te voy a plantear una pregunta, digamos que para generar esta conversación en otro nivel. ¿Qué les hace falta, qué nos hace falta a los hombres para que en esa disputa, para que en ese tenso panorama que tiene el machismo y la violencia machista se disminuya? Es decir, ¿cuál es el rol que deben cumplir en este momento los hombres, que debemos cumplir los hombres en función de las circunstancias que vive la sociedad, por ejemplo, ecuatoriana y latinoamericana? Sí, ahí nosotras hemos pensado, junto con los compañeros también, pensar una masculinidad que no sea una masculinidad violenta. Saber que ser hombre no significa ser violento, saber que ser hombre no es sinónimo de machismo, que se puede vivir y convivir con las compañeras
no buscando ser una persona superior o no buscando, digamos, apropiarse del cuerpo de las mujeres, de los cuerpos feminizados, para poder demostrar que eres un hombre en toda la dimensión de la palabra, como ha sido construido, digamos, históricamente, ¿no? Esto de mijito, no llores porque eso te hace menos hombre, o tienes que estudiar ciertas carreras porque si estudias, por ejemplo, danza, enfermería, si eres maestro, entonces son, digamos, profesiones exacto, que digamos, afectarían, entre comillas, a esta masculinidad hegemónica, pero hay otras formas de ser hombre y hay unas masculinidades, yo diría, disidentes de esa masculinidad hegemónica, que es hacia allá donde hay que apuntar. Y en ese sentido, nuevamente yo cito el caso de Andrés Arauz, acá el candidato a la presidencia del Ecuador. Él siempre habla permanentemente en su discurso de las nuevas masculinidades, y un discurso que a mí me parece muy importante reivindicar, y es que él habla también de hacerse cargo como hombres en este combate a la violencia de género, no solamente desde el Estado pensando programas y proyectos, digamos, en términos macro, sino también pensar lo que tú decías, ¿no? ¿Cuál es el rol de los hombres en este combate a la violencia de género? Y ahí repensar la masculinidad es fundamental, y también tener, digamos, ciertos referentes a nivel internacional, como es el caso de Fernández, me parece que es muy importante, porque eso da cuenta de que nuestras luchas no han sido en vano y que nosotras pronto, seguramente, si seguimos en ese camino, luchando por nuestros derechos, vamos a poder decir un feliz día, digamos, cuando no tengamos que llorar la muerte de más mujeres en manos de la violencia machista. Y una última pregunta ya para cerrar el programa, que lastimosamente te da para hablar mucho, pero efectivamente hay cosas muy puntuales. ¿Cuál es el rol de los feminismos? Porque hay feminismos y hay feminismos, incluso hay feminismos neoliberales que se han plantado frente a esta situación y tienen sus posturas. Es decir, ¿cómo armonizar, digamos, por decirlo de alguna manera? No me gusta la palabra, pero bueno, estos feminismos de derecha, feminismos neoliberales con progresistas de izquierda y además incluso feminismos comunistas. Sí, la verdad es que los feminismos son múltiples en su construcción teórica, pero que es una construcción que, digamos, va de la mano con una construcción práctica permanente de militancia. Y ahí yo citaría un caso importante, ¿no? Como es, por ejemplo, la persona que está a cargo del Fondo Monetario Internacional en este momento es una mujer que se dice feminista, pero si vemos la institución que está presidiendo, es una institución que le hace muchísimo daño a los países de la periferia, que, digamos, impone ciertas condiciones para adquirir préstamos y demás desembolsos que lo que hacen es empobrecer la vida de nuestros pueblos en América Latina, y fundamentalmente dentro de ese empobrecimiento las mujeres quedamos mucho más expuestas y somos mucho más vulnerables. Otro caso en el Ecuador, de la ex ministra María Paula Romo, es una mujer que se dice feminista hasta el día de hoy, pero que encabezó y que presidió la represión más brutal que nosotros en el país habíamos vivido. Yo no tengo memoria de una represión tan brutal como fue la de octubre de 2019. Entonces, si nosotros miramos, para mí, esos feminismos no son compatibles con la vida digna de todas. Yo creo que es un feminismo blanco solamente, es un feminismo que pretende, digamos, mantener el status quo de reproducción del capital por sobre la vida, incluso si esto está por sobre la vida de las mujeres empobrecidas, racializadas, y que además en una región que venimos de una historia de colonización, el mestizaje, digamos, genera también ciertas violencias, y si el feminismo, que sobre todo en nuestra región, en América Latina, no logra pensarse en clave interseccional, es decir, no a las mujeres como algo genérico, sino pensar en las condiciones particulares de vida de las mujeres empobrecidas, racializadas, de las mujeres migrantes, de las mujeres que pertenecen a pueblos y nacionalidades, porque claro, y con esto cierro, aquí en el Ecuador las mujeres tenemos altas tasas de desempleo, la tasa de analfabetismo es mayor y demás, pero si tú miras luego el comparativo entre mujeres de la ciudad y del campo, mujeres afrodescendientes, mujeres mestizas, mujeres indígenas, te vas a dar cuenta que ahí entre nosotras también hay diferencias y también hay desigualdades, porque estamos permeados no solamente por el patriarcado como un sistema que opera, sino al capitalismo y también al racismo como un sistema que ordena el mundo. Entonces, si nuestros proyectos políticos progresistas no son capaces
capaces de acoger un feminismo interseccional, un feminismo popular que esté pensando en clave de proteger los derechos de todas las mujeres, todas en su diversidad, entonces no vamos para ningún lado. Muchísimas gracias, Yeren. Muchas gracias. Felicitaciones además por tu trabajo y Gracias. comprometido contigo, por supuesto, para seguir trabajando conjuntamente en estos temas. Y gracias a ustedes por acompañarnos y el compromiso de Telesur, el mío propio también, por trabajar todos los días en contra de la violencia machista, aquí, desde nuestro espacio, haciendo periodismo también en contra del machismo. Nos despedimos, que la pasen bien. Chao, chao.